Vamos a dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria y solicito al secretario ejecutivo se sirva pasar lista de asistencia. Con mucho gusto, comisionada presidenta. Como lo solicita la comisionada presidenta, me permito pasar lista de asistencia. Comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro. Presente. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Presente. Comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto. Presente. Hay quórum, comisionada presidenta, con 3 asistencias. Muchas gracias. Les invito a nos pongamos de pie. Al existir quórum y siendo las 11:06 del día 2 del mes de marzo del año en curso, declaro abierta esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tomar asiento, por favor. Gracias. Le solicito al secretario ejecutivo de lectura al orden del día. Con mucho gusto, maestra. Señores comisionados, el orden del día preparado para esta sesión ordinaria número 10 del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública es el siguiente. Como punto número 1 tenemos lista de asistencia y declaración de quórum. Como punto número 2, instalación de la sesión. Como punto número 3, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Como punto número 4, lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero del año en curso. Como punto número 5, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. De recurso revisión 886/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Y el recurso revisión 007/2016, promovido en contra del cambio global y la sustentabilidad en el sureste AC. Como punto número 6, tenemos proyectos a cargo de la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. Del recurso revisión 717/2015, promovido en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Recurso de revisión 726/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 852/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 10/2016, promovido en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Y por último, recurso de revisión 19/2016, promovido en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Como punto número 7, tenemos proyectos a cargo de la ponencia de la comisionada presidenta Felicita del Carmen Suárez Castro, relativo a la discusión y aprobación en su caso de los siguientes proyectos de resolución. De recurso de revisión 683/2015, promovido en contra de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Recurso de revisión 840/2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Recurso de revisión 002/2016, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Recurso de revisión 009/2016, promovido en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Y por último, el recurso de revisión 13/2016, hizo acumulado 15 de la misma serie, promovido en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Como punto número 8, tenemos sorteos de los expedientes identificados con los siguientes números. Recurso de revisión 655/2015, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Recurso de revisión 18/2015, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y el recurso de revisión 33/2016 y sus acumulados 34 y 35 de la misma serie, promovidos todos en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Como punto número 9, tenemos asuntos generales. Y como punto número 10, clausura de la sesión y cita para la próxima. Es cuanto, comisionada presidenta. Aquí me voy a retirar el proyecto 683. ¿Cuál? 683. Primero. El primero. Ok. ¿Están firmes los demás? Perfecto. Así. Perfecto, maestra. Entonces, es el orden del día preparado para esta sesión. Le solicito ponga a consideración de este pleno el orden del día que acaba de dar a conocer. Con mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta del orden del día preparado para esta sesión con el dato de fue retirado por la ponencia el recurso de revisión 683/2015. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Comisionada presidenta, el orden del día ha sido aprobado con 3 votos a favor. Bien, en cumplimiento al punto 4 del orden del día que se refiere a la lectura y aprobación en su caso de la sesión ordinaria celebrada el día 24 del mes de febrero del presente año
misma que fue turnada a cada uno de nosotros para los efectos de que, si hacía alguna observación, lo hiciera valer por escrito. No habiéndose recibido ninguna, me permito proponer la dispensa, su lectura y con ello la aprobación del acta de la sesión que se señala, por lo que le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este pleno la propuesta antes citada. Mucho gusto, maestra. En votación ordinaria se somete a consideración de este pleno la propuesta dispensa a la lectura y con ello la aprobación del acta que ha sido referida por la comisionada presidenta. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestarlo. Comisionada presidenta, le informo que ha sido aprobada la dispensa a la lectura y con ello el acta de la sesión ordinaria celebrada el día 24 de febrero del año en curso con 3 votos a favor. Muchas gracias. El punto quinto del orden del día concierne en los proyectos de resolución de la ponencia del comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Para tal efecto se le concede el uso de la voz para que dé a conocer el contenido de las resoluciones que pone a consideración de este cuerpo colegiado. Muchas gracias, comisionada presidenta. Nuestra ponencia presenta los siguientes 2 proyectos de los recursos de revisión. En primer término tenemos el proyecto del recurso revisión 007-2016, promovido en contra del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste. Aquí se requirió el acta de la 5ª sesión ordinaria de la Asamblea General del Centro del Cambio Social y la Sustentabilidad en el Sureste AC. Es importante hacer énfasis que estamos frente a un tipo de sujeto obligado distinto a los tradicionales, porque esta es una asociación civil que al recibir recursos públicos de forma directa se convierte en sujeto obligado directo. Máxima que esta catalogación como sujeto obligado fue producto de este órgano garante hace ya unos años, y de hecho teníamos la impresión de que fue de los primeros pronunciamientos en toda la República Mexicana donde se reconocía a las asociaciones civiles que reciben recursos públicos de forma directa como sujetos obligados, y por lo tanto se aplica la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En este sentido, para la atención de esta solicitud de información, el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad en el Sureste entrega el acta que le requirieron, pero en una versión que aún estaba en construcción. Incluso se puede apreciar en el documento que entregaron que esta acta aún contiene los comentarios que realizaban las personas que tienen en revisión el documento. Por lo tanto, no es un documento en definitivo, no es una versión definitiva. Posteriormente, en el informe de hechos reconoce esta situación del sujeto obligado, sin embargo, lo rinde de forma extemporánea y por lo tanto pues no surte el efecto legal que pudiera tener. De la compulsa de estas 2 situaciones podemos apreciar la existencia del acta en versión final junto con la lista de asistencia que requiere el ciudadano. Ante estos hechos, nosotros proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad que se emitió en el momento de atención a la solicitud de información, en virtud de que se entregó un documento en borrador y no se entregó la lista de asistencia. Entonces, esto hace que la información sea incompleta y por lo tanto se actualiza el agravio del ciudadano. Por tal motivo, nosotros proponemos la revocación de este asunto y ordenar que se entregue la información completa, definitiva, tal cual como lo requiere el solicitante.
¿Tiene alguna observación? No sé, Con si quiere muchísimo pasamos gusto. al siguiente asunto y al final ya o lo quiere, no sé usted qué opina. Nuestro siguiente asunto es el proyecto del recurso de revisión 886-2015, promovido en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. En este caso se requirió los comprobantes fiscales que amparen la entrega de los recursos a los beneficiarios de los proyectos apoyados por el Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco durante el año 2015. Es importante volver a mencionar que los fideicomisos, como todos sabemos, son sujetos obligados directos y dependiendo de la naturaleza de estos propios entes públicos, pues se da cumplimiento a las obligaciones de transparencia. Y aquí hemos resuelto varios proyectos donde determinamos la apertura de la información de los fideicomisos, tanto considerados como entidades paraestatales como los que no tienen estructura. En este caso, el Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco es un fideicomiso cuya naturaleza no es como una entidad paraestatal, por lo tanto sus obligaciones de transparencia las debe de cumplir a través del sujeto obligado que tiene la operación, el ejercicio de los recursos públicos. En este caso es la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Ante esta solicitud de información del ciudadano se emite el acuerdo de inexistencia de la información, argumentando pues que la normativa no obliga a elaborar estos documentos. Pero nosotros podemos apreciar en las reglas de operación del Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco, FINTAP, que el presidente del comité técnico, que es quien tiene las facultades y la representación legal, incluso para transferir los recursos públicos a los proyectos seleccionados, es el mismo secretario titular de este sujeto obligado. Y en estas reglas de operación, el instrumento jurídico autoriza al comité técnico presidido por el secretario para la suscripción de contratos, instrumentos que amparen la formalización del incentivo otorgado por compraventa, arrendamiento, comodato, y a su vez constituye el documento básico que establece la relación fideicomiso-beneficiario en toda la transmisión de los incentivos correspondientes. Por esta razón, como queda documentalmente comprobado, las reglas de operación son claras en el sentido de la generación de los documentos que amparen la transmisión de los recursos públicos, y este a su vez es presidido por el secretario del ramo, que tiene la representación legal y preside el comité técnico de este fideicomiso. Nosotros proponemos revocar el acuerdo de disponibilidad, que en el fondo es una inexistencia de la información, y ordenar la entrega de la información relacionada con el ejercicio de los recursos públicos a través de este fideicomiso. Estos son los dos asuntos que presenta nuestra ponencia en esta sesión. Consejero, si tiene alguna, comisionado, si tiene alguna observación a los dos proyectos que acaba de dar a conocer el consejero José Antonio. Un comentario. Ningún comentario. Entonces le solicito al secretario ejecutivo ponga a consideración de este pleno los dos proyectos de resoluciones que acaba de dar lectura el comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Con mucho gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia
del comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. Comisionada Felicitas del Carmen Suárez Castro. Yo en cuanto al fondo estoy de acuerdo, pero como siempre en cuanto a los puntos resolutivos de cada uno de esos proyectos, doy mi voto concurrente en relación de que desde mi punto de vista considero que hay en los mismos imparcialidad. Tomo nota, maestra. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que ha sido aprobado en cuanto al fondo los dos proyectos de resolución con 3 votos y el voto concurrente en cuanto a lo que refiere en su escrito respectivo. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día y es relativo a los proyectos que pone a consideración de este cuerpo colegiado el comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Y para tal efecto se le concede el uso de la voz y así de a conocer a este pleno el contenido de dichos proyectos. Muchas gracias, comisionada presidenta, señor comisionado José Antonio Bojorquez, señor secretario. Senado. Pongo en la consideración del Pleno los siguientes recursos de revisión. Inicio con el 717/2015, en contra del sujeto obligado, Comisión Estatal de los Derechos Humanos. La solicitud versó sobre lo siguiente: copia en versión electrónica del informe enviado por esa institución a la Comisión Internacional de Derechos Humanos en relación a los acontecimientos del pasado 14 de agosto del presente, en donde perdieron la vida 8 personas, entre policías y presuntos delincuentes en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. El sujeto obligado entregó como respuesta una inexistencia de información y el solicitante, desde luego, argumentando diversos elementos periodísticos, presentó su recurso de revisión, alegando, entre otros, que le están negando la información, ya que en días pasados el titular de esa dependencia, dice el recurrente, hizo público que estaba en integración de la información que se enviaría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces es Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no internacional. En este asunto proponemos el sobreseimiento por las siguientes razones. Efectivamente, en su respuesta original, el sujeto obligado hizo un acuerdo de inexistencia de información sin que esta inexistencia de información haya dado cumplimiento a lo dispuesto con el artículo 47 bis, que es la búsqueda exhaustiva que nos ordena la ley que en su momento estuvo vigente. Sin embargo, este órgano público no desplegó ese ordenamiento y consecuentemente la inexistencia a que daba lugar era improcedente. Durante el proceso de sustanciación, este ente público de nueva cuenta hizo nuevos acuerdos de disponibilidad y el 17 de febrero del presente indicó, a través de un acuerdo complementario, la documentación que en su momento solicitó el recurrente, manifestando que efectivamente sí existía y que la solicitud de información requerida por el recurrente en su momento fue generado como consecuencia de una solicitud que efectuó el director general adjunto de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, consistente en los siguientes documentos. Oficio 276/2015, insisto, esto es lo que en su momento generó este ente público, que ahora sí en su momento tampoco lo proporcionó.
y dice, relativa a la solicitud de información que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre hechos acontecidos el 14 de agosto del 2015 en Villahermosa, Tabasco. Generó también el oficio 172/2015, Subsecretaría de Derechos Humanos, Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, y hace referencia de hechos ocurridos en Villahermosa, Tabasco, el 19 de agosto del 2015 por autorización del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es así que tenemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en atención a la información requerida relativa a la solicitud de información que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto a los hechos ocurridos el pasado 14 de agosto del 2015 en Villahermosa, Tabasco, atendió los antecedentes de las acciones desplegadas en los expedientes de trámites diversos 262/2015 y 264/2015 del expediente de petición 713 y 717/2015 y sus acumulados 728/2015 de la fundamentación y de los anexos en lo relativo a la solicitud de información peticionada por quien dijo llamarse Fortuna Jiménez Noriega. Así las cosas, es posible decretar que el ente demandado ha dado cabal cumplimiento al requerimiento informativo, pues ha puesto a su alcance y disposición la información de su interés. Por lo tanto, proponemos el sobreseimiento de este asunto en razón de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, independientemente de que en su momento negó la información, corrigió y enderezó su proceder al efectivamente entregar la información como en su momento la requirió el recurrente. Proponemos entonces el sobreseimiento de este asunto y no sé si tengan algún comentario. No sé, con gusto. Vemos todos y al final ya se discute o lo vemos de una vez, como usted decide. Al final. Entonces pasamos al siguiente asunto. El recurso de revisión 726/2015 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Aquí la información versó en copia en versión electrónica del proyecto Convenios de Coordinación en Materia de Subsidios 2014, financiado con recursos del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas de Tabasco durante el año 2014. El ente público se limitó a indicar al particular que la información se encontraba en el portal de transparencia de la Sectur y dice que se debió de teclear un buscador de convenio de 2014, mismo que nosotros también lo intentamos, pero no aparece ninguna información. En el recurso de revocación que el recurrente realizó, manifestó, entre otros, recurso de revisión, ya que el sujeto obligado me niega la información solicitada, a como lo demuestra el documento anexado, en el que se puede apreciar que el sujeto obligado sí tiene la información solicitada y solo intenta que la sociedad no esté informada en cuanto al uso de la aplicación de los recursos públicos. Es entre otros lo que dice, y pues aquí a la vez solicita que este órgano garante cumpla con su obligación de sancionar, y porque dice que el sujeto obligado no atendió la transparencia en el manejo de los recursos públicos, que es indispensable en su uso y aplicación. Y bueno, aquí vale la pena mencionar que transparencia es una parte de la rendición de cuentas, que no es la totalidad. Aquí solamente nosotros podemos obligar a abrir cierta información, pero al final de cuentas quien califica la cuenta pública es el poder legislativo, desde luego a través de los informes que en su momento presenta el órgano superior de fiscalización. Quiere decir que transparencia en sí es un elemento que le da un poco de vista al ciudadano para conocer la actuación que en su momento estén realizando cada uno de los responsables del manejo y de la función pública. Pero quien debe de sancionar
y en donde el ciudadano inclusive puede hacer alusión como pruebas documentales la información que tenga a su mano, solicitar al Congreso del Estado le dé seguimiento a lo que crea conveniente y necesario para corregir las fallas que en su momento en el ejercicio de la función pública el responsable no lo cumplió a cabalidad. En esa consecuencia, la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo no le da respuesta y manifiesta que no lo tiene en existencia sin que haya agotado el procedimiento relativo al artículo 47 bis de la búsqueda exhaustiva de la información, y máxime que el demandante ofreció como pruebas el acuerdo de cumplimiento del fallo definitivo del recurso de revisión 630, diagonal 2014, que se encuentra en que se encuentra un listado de comprobantes fiscales del 2014 relativos al fideicomiso de nuestro asunto, es decir, el que estamos resolviendo. Y pudimos observar que el sujeto obligado ya proveyó información vinculada con los convenios de coordinación en materia de subsidios 2014, lo que hace patente que existe la posesión de la información y consecuentemente los archivos, por lo que nosotros proponemos la revocación de este asunto y desde luego se instruye a quien corresponda realice debidamente el procedimiento de búsqueda exhaustiva de la información prevista en el artículo 47 bis, primer párrafo de la ley en la materia y en todas y cada una de las áreas que integran la estructura orgánica del ente. Si localiza la información requerida, que en el caso que nos ocupa, consideramos que existe porque pues ya hubo un recurso de revocación en el mismo asunto, emitirá el acuerdo de disponibilidad y proveerá la información al solicitante. Si al finalizar las gestiones señaladas con antelación se determina que la información requerida es inexistente, entonces procederá a emitir la declaratoria correspondiente previamente avalada y ratificada por el titular del sujeto obligado. Entonces proponemos en este asunto la revocación en razón de lo antes expuesto. Continúo con el recurso de revisión 852, diagonal 2015, también en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Y aquí la solicitud versa sobre lo siguiente. Copia en versión electrónica del listado de proyectos apoyados por el Fondo Empresarial Tabasco durante el año 2014, desglosado por monto de los proyectos. De nueva cuenta, el sujeto obligado determinó la disponibilidad de la información y en realidad lo que hace es una negativa por declarar inexistente la información sin que haya agotado lo previsto en el artículo 47 bis. Nuevamente la acción de la búsqueda exhaustiva de la información y consecuentemente proponemos también la revocación de este asunto para que se le dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 47 bis y en el supuesto de localizar de información, emita un acuerdo de disponibilidad para proveer de información a quien lo solicitó. Este es el tercer asunto que traigo a la mesa. Continúo con el 010, diagonal 2016, el recurso de revisión 010, diagonal 2016, y el recurso de revisión 019, diagonal 2016, que me permito darle lectura, aunque son informaciones distintas. Sin embargo, el recurso de revisión se genera como consecuencia de que dice el recurrente que le respondieron en forma extemporánea. En el primer caso, en el recurso de revisión 010, diagonal 2016, la solicitud versó sobre lo siguiente: lista electrónica de todas y todos los trabajadores de ese tribunal que cobran o cobraron quinquenios o cualquier prestación relacionadas con su antigüedad laboral. Asimismo, las cantidades que cobraron por todas esas prestaciones
y los años que se pagaron a cada uno de ellos: octubre, noviembre y diciembre del 2014 y enero al 23 de octubre del 2015. En el siguiente recurso, que es el 019/2016, se duele por la información que solicitó, consistente en lo siguiente: solicito copia electrónica de todas las actas de sesión ordinaria privada celebradas por el Pleno de ese tribunal a partir de que los magistrados Yoli Davey, Alvarado de la Cruz, Jorge Montaño Ventura y Óscar Rebolledo Herrera entraron en funciones como magistrados de ese tribunal hasta la presente fecha del 2015. Dice que solicita copia electrónica de todas las actas de la sesión ordinaria privada celebradas por ese pleno. En realidad, como hace un momento lo mencioné, la respuesta sí se otorgó de ambas solicitudes, y como bien lo manifiesta el sujeto, el recurrente, dice que se hizo en forma extemporánea. Sin embargo, nosotros al verificar el estudio del expediente encontramos que en su momento, de conformidad con el artículo 48 y 45, 48 de la ley y 45 del reglamento, existen efectivamente plazos perentorios para dar cumplimiento al acceso a la información que conforme a la ley anterior era de 20 días, ahora ya son 15. No obstante, estos numerales también contemplan una excepción de prórroga por 10 días hábiles cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada. En el caso que nos ocupa, no determinamos que efectivamente existiera necesariamente una razón fundamental para pedir la ampliación de los 10 días. Sin embargo, el recurrente así lo manifestó, lo hizo valer y durante ese plazo de 10 días otorgó la información al solicitante o al recurrente, y desde luego lo único que podemos hacer nosotros en este aspecto, porque no tenemos facultades para ello, es recomendarle al sujeto obligado que el acceso a la información es garantizar el respeto de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4 bis de nuestra Constitución, el respeto al derecho y acceso a la información, que al final, como todos sabemos, es un derecho humano universal. Por lo tanto, le dio cumplimiento, con la excepción de que no demostró que efectivamente la prórroga solicitada haya sido como consecuencia de causas de fuerza mayor por en su momento no poder localizar la información o dar los motivos necesarios y suficientes para que esa ampliación efectivamente la hubiese solicitado. Pero al final entregó la información y el recurrente nunca se dolió de la información que en su momento recibió, sino solamente manifestó el agravio que en su caso manifesté, que es por la extemporaneidad, que como decía en su momento, no se da como consecuencia de que solicitó el plazo de prórroga de los 10 días hábiles a que hace mención el artículo 48 de la ley y 45 del reglamento. Estos son los asuntos que traigo a la consideración del Pleno y pues quedo puesto a escuchar sus comentarios, opiniones y correcciones que se pudieran hacer al proyecto o a los proyectos en su defecto. Ok, muchísimas gracias. Se le concede el uso de la voz al comisionado José Antonio Bojorquez Pérez Nieto si tiene alguna observación en relación a los proyectos que acaba de dar a conocer el comisionado Isidro Rodríguez Reyes. De acuerdo con la argumentación.
Le solicito al secretario ejecutivo que en votación nominal ponga en consideración de este pleno los proyectos de resolución que acaba de dar a conocer el comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Con mucho gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes. Comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Comisionado José Antonio Bocorres Pérez Nieto. A favor. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionada Presidenta, le informo que los proyectos de resolución sometidos a votación han sido aprobados por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el séptimo, y es relativo a los proyectos de resolución a mi cargo. Y para ello me permito poner a consideración de ustedes, señores comisionados, los siguientes proyectos. El recurso de revisión 840-2015 se inicia como consecuencia de una solicitud que hace el particular a la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo y le pide los comprobantes fiscales que amparan la entrega de los recursos a los beneficiados de los proyectos apoyados por el Fondo Empresarial Tabasco durante el año 2003. En estos asuntos ya hemos compartido el sentido y el contenido de los mismos porque les ha correspondido a ustedes, señores consejeros. En respuesta, el titular de la Unidad de Acceso a la Información emite un acuerdo de disponibilidad aduciendo que en relación a la solicitud por el particular, dice, le permite informar que en esta unidad no se usan los comprobantes fiscales que amparen la entrega de los recursos a los proyectos apoyados. Y previo análisis y viendo a ver, de acuerdo a lo que prevé la ley, si era correcto o no la respuesta dada por el sujeto obligado, nos encontramos que en esa unidad no se usan los comprobantes fiscales, según dicen. Sin embargo, se observa que el trámite brindado en la atención a la solicitud definitiva y las circunstancias planteadas por el sujeto obligado pretenden, o así lo hicieron, hacer un acuerdo de inexistencia informativa. En este sentido, este órgano garante ha sostenido en diversos fallos que la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentre en los archivos de la autoridad y para ello se tiene como condición la ejecución de un procedimiento específico. En efecto, admitida la solicitud de acceso a la información y al existir la información peticionada, los sujetos obligados deberán elaborar un acuerdo de disponibilidad en términos de lo establecido en el artículo 45 del reglamento de la ley de la materia. En el supuesto que el interesado solicite información que no se encuentre dentro de los archivos del sujeto obligado, así señala dicho precepto, el titular de la unidad de acceso a la información deberá ceñirse al procedimiento establecido en el artículo 47 bis de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública vigente cuando se tramita este procedimiento. Es decir, para declarar válida la inexistencia de una información debe cumplirse con el requisito de gestionar la búsqueda exhaustiva de la misma en los archivos de cada una de las áreas que integran su estructura. De las actuaciones que obran esto, no nos encontramos que en ningún momento se haya hecho esa búsqueda. Y en esa virtud, lo que procede en este caso es revocar el acuerdo de disponibilidad para los efectos de que hagan la búsqueda exhaustiva, para los efectos de ver si tienen o no la información que pide el particular. Este es el primer asunto. Yo les pido, señores comisionados, si tienen alguna cuestión que se haya pasado en el contenido y de este proyecto, me lo hagan saber. ¿Ninguno? ¿Y usted, comisionado Isidro Rodríguez?
¿Me permite? La respuesta que le da el sujeto obligado al recurrente, donde le informa que en esa unidad no se usan comprobantes fiscales para la entrega de los recursos a los proyectos, creo que es totalmente erróneo, porque todo uso de recursos públicos requiere de un comprobante fiscal. Inclusive los propios elementos de pago de nómina actualmente se genera un comprobante fiscal y antes también se generaba un comprobante fiscal. Esto desde luego está enmarcado dentro de las obligaciones de los entes públicos en el artículo 3º del Código Fiscal de la Federación con relación al artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Es obligación de los entes públicos en ciertas razones, cuando se trate de comprobantes fiscales, dar de cumplimiento. Por lo tanto, creo que la respuesta proporcionada es totalmente contraria a derecho. Y bueno, pues ahí había que mejorar las actuaciones de los funcionarios públicos, de los servidores públicos, porque muchas veces, desafortunadamente, las áreas de administración y finanzas no tienen el perfil quienes ejercen esa función para dar cumplimiento al uso correcto y oportuno de los recursos públicos. Creo que la respuesta para eludir una responsabilidad es totalmente fallada. Ok, muchas gracias. Pasamos al siguiente asunto, si me lo permiten. Es el recurso de revisión 840-2015. También es de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. Aquí que le soliciten comprobantes. A ver, perdón, este es el mismo asunto. Me equivoqué, pero ya rectifiqué. El siguiente asunto es el recurso de revisión 002 y es a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte que le piden listado de beneficiarios de acuerdo del programa de sustitución de vehículos del transporte público de pasajeros, por unidades nuevas durante el año 2015, desglosado por monto entregado a cada uno de los beneficiarios. El titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública emite un acuerdo de negativa de información al considerar que la documentación pedida contiene datos personales de terceras personas ajenas al solicitante. Eso dice. En atención que el subsecretario de Transporte comunica que dicha información no se puede otorgar toda vez que lo solicitado tiene datos personales, como hace rato lo dije, por lo que con fundamento, así lo fundamentan en lo establecido en el artículo 5, fracción 11 de la Ley de Transporte, de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, solicita usted acordar lo conducente por cuestiones de confidencialidad. Aquí, ¿qué se advierte? Nosotros sabemos, señores comisionados, que todo acto de gobierno debe estar sujeto al escrutinio público. Es decir, toda la información que se solicita debe otorgarse. Y si bien es cierto que hay asuntos, que hay datos personales, también se sabe, y yo creo que los sujetos obligados a esta altura ya saben y conocen bien la ley, en el sentido que cuando se trate de datos personales, lo que procede es dar en versión pública, de tal suerte que no vulneren precisamente esos datos que son exclusivamente de los particulares y también a veces de algunos funcionarios y que por obvia razón, y la ley así lo protege, no debe proporcionarse. Por esa razón fue que se admite en este órgano garante el recurso y lo que procede aquí es revocar el mismo para los efectos de que la información que solicita el particular es información pública y como tal debe de otorgarse.
y de no encontrarle en una área correspondiente o en particular, debe hacer la búsqueda exhaustiva conforme lo prevé el artículo 47 bis de la ley que nos ocupa. Ese es el siguiente asunto. No sé si tiene alguna cuestión que hacer valer, comisionado Isidro. Sí, otra vez volvemos a lo mismo, es un listado de beneficiarios del acuerdo del programa de sustitución de vehículos de transporte público. Así es. Y bueno, pues regularmente quienes se están beneficiando con este recurso público son los particulares, aquellos que tienen transporte público, combis, y que regularmente observamos que hicieron un cambio total de todas esas unidades que en su momento circularon, y el gobierno, para mejorar desde luego el servicio público, hizo la sustitución financiando y dándoles seguramente un subsidio a estas personas, cuando es su responsabilidad de cada particular asumir ese compromiso y no del gobierno. Entonces yo no veo por dónde no se deba de entregar este listado y que la gente conozca quiénes fueron beneficiados con esos programas de sustitución vehicular. Consecuentemente, es uso de recurso público y se debe dar a conocer el listado de las personas que se beneficiaron para sustituir sus unidades chatarras por un transporte de mejor calidad. Así es, tiene razón. Pasamos al siguiente recurso, es el 09-2016, es en contra del Tribunal Electoral de Tabasco. Aquí se pide copia de la bitácora de gasolina que se otorga a todo el personal de ese tribunal, incluyendo la que se otorga a los magistrados o las que se otorgó a los magistrados durante el año 2014 y 2015, ya que estamos en el 2016. El sujeto obligado notificó un acuerdo de notificación de prórroga. Como hace rato decía, aquí sí vale la pena recalcar que el tribunal siempre utiliza este recurso de prórroga. No la da inmediatamente, seguramente porque no la tiene a la mano, porque la anda buscando o porque ya se hizo una costumbre utilizar la prórroga. Aquí en el transcurso de la prórroga se le da la información que solicita el particular y lo que procede en el mismo es confirmar el asunto, aunque la información se haya dado después de la prórroga. Es decir, si entregó dentro de ese término la información que solicitaba. En ese sentido, lo que procede es confirmar dicho asunto, dicho acuerdo, en el entendido que la información que se le pide a los sujetos debe ser rápida, completa, veraz, oportuna, de calidad, y aquí pues se hace valer la prórroga. No sé si tienen alguna cuestión que hacer valer. En ninguna. ¿Y usted, comisionado? Es parecido al asunto que ya presentó. Que presenté y del mismo órgano público, Tribunal Electoral de Tabasco. Entonces, si me permiten, paso al último asunto, que es el recurso de revisión 013-2016 y su acumulado recurso de revisión también 015-16 en contra de la Secretaría de Seguridad Pública. Si bien es cierto que aparece como 16, también lo es que todavía este asunto corresponde, porque la solicitud la hicieron en el 2015 y como tal la ley aplicable en este caso es la ley derogada. Aquí piden un listado de objetos y materiales decomisados en los diferentes centros de reinserción social del Estado de Tabasco durante el año 2014 y 2015, desglosado por número de decomisos realizados. En respuesta, el sujeto obligado negó el acceso a la información solicitada y para tal efecto el director general de Prevención y Reinserción Social del Estado de Tabasco informa. Leo, cito, la exposición de los resultados generados
en los operativos implementados en el interior de los centros de reinserción social puede originar y causar efectos negativos al proceso de realización de los programas permanentes que buscan eficientar la funcionalidad y operatividad de las buenas prácticas del sistema penitenciario en el Estado, por lo que se considera como información reservada gubernamental y no oportuna para su difusión. Fin de la cita. Aquí, ¿qué advertimos? De acuerdo a lo que prevé el artículo 30 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señala con toda claridad las restricciones a las personas del derecho de acceso a la información en posesión de los entes obligados, pero tiene que ser realmente esa verdadera restricción que para tal efecto prevé dicho precepto mismo, que está relacionado con el 31 de la ley de la materia y de igual manera con el numeral 32. Este establece que se determine cómo y de qué manera va a ser la clasificación de la información como reservada y el plazo de la reserva, la autoridad y el servidor público responsable de su resguardo, la parte o las partes del documento que se reserva, la fuente y el archivo donde radica la información, así como los fundamentos y las motivaciones para acreditar que la información solicitada se refiere a algunas de las hipótesis señaladas en la ley. El conocimiento y difusión de la información constituye un riesgo presente y específico para los fines que tutela la ley. Y para que haya una reserva se tiene que probar precisamente ese riesgo, esa prueba de daño para los efectos de que si se o no está en peligro dar a conocer esa información. En ese sentido, y previo estudio que se hizo a todas las actuaciones que obran en este recurso de revisión, lo que procede es revocar. Vamos a aceptar sin conceder que es una información que puede estar clasificada, es decir, considerarse como reserva. Debe hacerse el acuerdo correspondiente y no de tajo decir de que es información reservada y que como tal no puede otorgarse la misma. La ley es muy clara al señalar cómo y de qué manera se deben de hacer los acuerdos de reserva y como tal presentarlas, en el caso de que así fuera en ese asunto, como lo que ordena la ley. Esos son los asuntos, señores comisionados, que pongo a consideración de ustedes. No sé si en este último asunto tienen alguna cuestión que se haya pasado en el proyecto que pongo a consideración. Se tiene que agregar o suprimir algo, con mucho gusto lo escucho. Los resolutivos, se le podemos agregar el teléfono. Le respondo de inmediato. No ha lugar a su petición de inmediato porque de acuerdo al artículo 17 constitucional y los principios que señala la ley que nos rige, dice que no debe haber imparcialidad y como tal pues no podemos. La próxima. A lo mejor en los otros plenos seguramente ya se reforma la ley en ese sentido y seguramente podrá hacerse valer ese argumento. Muchas gracias. Usted, comisionado. No, nada más recordarle a la Secretaría de Seguridad Pública que parte de la política de transparencia de aquí en adelante es también medir los indicadores de gestión. Y un indicador de gestión es precisamente verificar, tratándose de este asunto que usted acaba de darle lectura, es el trabajo que esté realizando esa corporación ante estos órganos o instituciones o centros de readaptación social que requieren de vigilancia. Y bueno, el ciudadano a través de los indicadores de gestión se dará cuenta si efectivamente se está haciendo un trabajo o no adecuado.
y mostrar el listado de objetos y materiales decomisados, pues es una muestra de que se está haciendo una labor, un trabajo, y eso de alguna manera lo puede medir el ciudadano cuando observe que efectivamente hay una relación de lo que en estos centros penitenciarios pudieran ocurrir. De lo contrario, pues la gente queda o el ciudadano se queda con las dudas de que se esté o no haciendo un buen trabajo y seguramente va a decir que se está haciendo un mal trabajo. Si no hay nada, cada vez que se llega a esa acción y se reporta cero, bueno, pues entonces puede dar alusión a muchas cosas. Pero bueno, ahí queda el comentario, consejera comisionada presidenta. Muy buen comentario, inclusive yo agregaría que si no se hacen esos decomisos, imagínense de la cantidad de armas que ellos mismos se fabrican y que precisamente por eso resultan cuántas personas, la riña que hay en los internos y resultan muertos, o el motín. Entonces eso es grave si no se llegara realmente a realizar estos decomisos internos y además es obligación porque la ley, el reglamento que tienen ellos y la ley que también los rige a ellos prevé que cada temporada debe hacerse una revisión para evitar precisamente lo que usted dice, que hayan motines. Bueno, entonces le solicito al secretario que ponga a consideración de este pleno los proyectos de resolución que acabo de dar a conocer en el contenido y en el sentido de los mismos. Con mucho gusto, maestra. En votación nominal se somete a consideración de este pleno las propuestas de los proyectos de resolución presentadas por la ponencia de la comisionada presidenta. Comisionado Isidro Rodríguez Reyes. A favor. Comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto. A favor. Comisionada Felicita del Carmen Suárez Castro. A favor. Comisionada presidenta, le informo que han sido aprobados en sus términos los proyectos de resolución que fueron sometidos a votación. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es lo relativo, es el punto 8º del orden del día, para los efectos de proceder a el sorteo de los recursos que todavía tenemos en trámites del año 2016. Correcto, Yo maestra. creo que ya quedan pocos. Sí, de hecho, sí, maestra, procedo a dar cuenta de los sorteos como le correspondieron conforme a la ley abrogada que todavía se aplica en virtud de solicitudes originadas con motivo de la vigencia de la ley anterior. Y efectivamente tenemos previsto en la Secretaría Ejecutiva que aproximadamente 3 recursos solamente que están en prevención faltan por desahogar de todo el cúmulo de 914 del año pasado. Qué bueno, eso da gusto porque de alguna manera vamos a entregar buenas cuentas en cuanto a que no hay rezago en cuanto a los trámites que se llevan en este órgano garante. Correcto, maestro. Entonces, me permito dar cuenta, señores comisionados, para efecto de la ponencia del comisionado Isidro Rodríguez Reyes, le correspondió el siguiente expediente, el recurso de revisión 655/2015, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Para efectos de la ponencia del comisionado José Antonio Bojorges Pérez Nieto, me permito darle cuenta que le correspondió el expediente identificado como recurso de revisión 18/2016, promovido en contra de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Y por último, para efectos de la comisionada presidenta, le correspondió el recurso de revisión 33/2016, promovido en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es cuanto, comisionada presidenta. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto, que es el noveno del orden del día, y se refiere a asuntos generales. Y para ello, si tienen al punto que exponer en esta sesión, se les concede el uso de la voz. Ninguno. Y usted tampoco. Retirado. Yo menos aún. Ok, entonces vamos a... La campana. ¿Otra vez? Sí, la sonamos. Nos ponemos de pie. Siendo las 12:05 del día 2 del mes de marzo del año en curso, declaro clausurados los trabajos de esta sesión ordinaria del Pleno del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se cita para la próxima, que también será en una sesión ordinaria y que tendrá verificativo en este mismo lugar, el día 9 de este mes y año a las 11 horas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro.
¿Cuál expediente ese de que hay que checar el asunto? Sí. Sí. Ya dieron a conocer.